existe eso de la ouija nudista. Bueno... ¿Tarot nudista entonces? ¿Por qué no solo vemos una película de miedo? Bueno, ¿por qué le robaste eso a tu cliente? No se lo robé. Me debía dinero por servicios de enfermería a domicilio. Bueno, si no te hubieran atrapado con esas pastillas, no tendrías que haber tomado esos pinches trabajos. Eso es típico. Todas las enfermeras roban pastillas. No parece que valga mucho. No lo sé. Creo que me recuerda a cuando salía con mis amigas. A drogarnos. A perder el tiempo. En mi época de preparatoria. Eso fue hace mucho tiempo. A ver, enséñame a jugar. Vale. Anda. Invocamos al mundo espiritual. Espíritus, díganos sus secretos. N. Tú lo estás moviendo. No. O. S. No es suyo, no es suyo. ¿Qué puedo decir? Hay soplones en todos lados, incluso en el más allá. Supongo que no era tan divertido como recuerdo. Yo recuerdo algo divertido. ¿Escuchaste? No escuché nada. No, hay algo ahí. Otra vez los jodidos menonitas. Un montón de mocosos imbéciles en Rumspinga. Hacen fiestas en los campos y pisotean las cosechas y esas cosas. Una noche estaban en casa de Brewster y tuve que sacar la escopeta para espantarlos. Ay, déjalos en paz, no están dañando nada. No, me voy a encargar de esto. Voy a espantarlos. Oye, ¿dónde está esa pistola que te di en nuestro aniversario? Probablemente arriba en tu cajón del closet, junto a todas esas sudaderas de Peyton Manning. ¿Ah? No, aquí está.
despiertas y te das cuenta que nunca se va a subir una chica a tu camioneta, que nunca te va a pedir que sueñes con el rock and roll, que el diablo nunca va a poner un violín debajo de tus pies. Y en ese día, y en ese día, y en ese día, y en ese día. Gracias, Winnie. No hay problema. ¿Tienes alguna hora libre en la computadora esta mañana, Winnie? Claro, parece que no tenemos registro hoy. Bueno, puede ser un buen día para buscar trabajo. Más bien un trabajo de tiempo completo. Suena bien. Pero no hay mucho trabajo por estos lugares. Especialmente para un viejo como yo. ¿Cómo va el lugar de tu papá? Oh, creo que está tan ocupado como quiere estarlo. Es bueno. Tal vez yo debería ir a verlo. Él siempre amó su música. ¿Alguna vez te conté de la vez que fuimos al condado Jade y vimos Three Dog Night? Mi hermano mayor tenía de los 70s una Chevelle y todos nos subimos en la parte de atrás. Sí, creo que escuché de eso. Sí, y eso estuvo muy bueno. Esos fueron buenos tiempos. Quizás sea mejor dejarlo así. Hola. Hola, solo reportándome. ¿Ya desayunaste? ¿Te refieres a que si estoy comiendo y durmiendo? Sí. No intento ser tu madre. Bien, eso es bueno, porque nuestra madre ha dejado este plan existencial. Soy. ¿Qué? La última vez que estuve aquí había una anciana con un sello de goma. Aún tenemos el sello de goma. Oh, tengo algunos libros para donar, de lo contrario irán a la basura. ¿Son de una finca? Sí, mi madre falleció este invierno. Yo vivo en Chicago y solo vine a alistar sus cosas para vender. ¿Eso es de Juanita Gibbs? Sí, su casa. Pero estos libros son de mi hermano. Hay muy buenos de ciencia ficción aquí. Es lo que amaba. ¿Amaba? Él falleció hace algún tiempo. Hablas de Joy, ¿no es así? Sí, mi hermano menor Joey. Murió cuando éramos adolescentes y me fui a la universidad. En realidad nunca regresé. Mi mamá nunca cambió nada de su cuarto, así que aquí estamos. Se suicidó, ¿cierto? Él condujo hasta hundirse en el lago Hourglass. ¿Qué? Era difícil ser homosexual en ese entonces. ¿Quién puede culparlo? ¿Te conozco? Deberías. Era parte del equipo campeón de baloncesto cuando fuimos a las semiestatales Por en la... Dios, no el equipo de básquetbol.
¿Entonces puedes usar esto? Parecen estar en buen estado. Si hay un par que no puedo usar, hay un refugio en el condado de Henry. Ellos toman todo. Con eso me basta. ¡Oh, espera! Soy parte del Consejo del Pueblo ahora. ¡Sé cosas! ¿El Consejo del Pueblo? ¿Dónde se reúnen en una caja de cartón? ¿Tan siquiera conoces a mi hermano? No puedo esperar para sacudirme los zapatos, el polvo de esta ciudad. Bueno, hay lugares en los que tengo que estar. La taberna no abre hasta las 11, sí. ¿Quién dijo que voy a ir a la taberna? ¿Puedo conseguir una sola cosa? ¿Qué quieres? ¿Puedo tener un par de ninjas? Marlies. Bueno, no, solo bromeo. Dame algo que pueda poner frente a la gente aquí. ¿Y por qué querría hacer eso? Zoe, vamos. Todo lo de Sharpay ha funcionado por un buen tiempo. Y entiendo que no quieres hacer el centro de convenciones. Pero si quieres subir un poco más alto... Pero no quiero. Me siento en mi mesa de la cocina como siempre hago y dibujo con mis lápices especiales. Bebo de mi taza especial que solía pertenecerle a alguien que tenía una vida muy feliz. Si no quieres que te siga mandando mis páginas para que pueda sacarles copias y enviárselas a mis suscriptores, entonces encontraré a alguien más que lo haga. ¿Eso es lo que quieres, Zoe? ¿Seguir haciéndolo al estilo de 1999? ¿Que sigas sacándole fotos a tus cómics de Fantomac y que se los envíe por correo? Se está volviendo muy grande para eso. Bueno, eso es una pena porque yo me quedo del mismo tamaño. Mucha gente ama a Fletcher Hanks. Odio a Fletcher Hanks. Es la primera vez que escucho que odias a Fletcher Hanks. Claro que odio a Fletcher Hanks. Era una persona espantosa, murió borracho. Phantoma, Stardust y Space Meets fueron personajes espantosos. Por eso tuve que salvar a Phantoma. Es genial. Es de dominio público. Sigue haciendo lo que quieras. La gente ama lo que haces. Dibujaría a Phantoma aunque no fuera del dominio público. Así que, ¿qué es lo que tú amas? Grass Green. Él hizo a Halcor, el gato humano. Ese sí lo conozco. Él era de Fort Wayne, Indiana. Genial, otro artista de Indiana. Era más que eso, Marlies. Deberías de leer el cómic de Super Soul. Bien, lo intentaré. A lo mejor podemos conseguir los derechos de Halcor. Phantoma necesita ser salvada. Salcor no necesita que lo salven. Vale, bueno, solo soy fan del lado de los negocios. Estoy tratando de ayudar, estoy aquí para ti. No seas cabrona, dale las gracias. Gracias, Marlies. Solo piensa en lo que te dije. ¿Sabes? Mi mamá siempre decía, no escondas tu luz bajo un arbusto. ¿Ves? Ese es un buen consejo. Y se suicidó, así que ese fue el resultado. Sabes que solo tienes una amiga aparte de tu hermana, ¿verdad? No puedes contarme a mí porque yo soy imaginaria. No sirve de nada, querida madre. No puedo terminar mi tejido. Puedes culpar a Afrodita, por suave que sea, casi me mata por el amor de ese chico. Puedes olvidar, pero déjame decirte esto. Alguien en el futuro pensará en nosotros. Safo, Safo, mi corazón.
La poesía me enseñó que hay una vida fuera de este pequeño pueblo, que no tengo que estar bajo el microscopio, que hay otra gente, además de esta gente, que hay otra gente como yo. Este mundo está lleno de todas esas cosas que desearía haber conocido. Hola, Win. Hola, papá. ¿Librando la pelea de hoy? Papá, ¿conociste a un niño llamado Joey Gibbs? ¿Conocerlo? No. ¿Sé de él? ¿Sí? Eso es sorprendente. ¿No era la escuela más pequeña entonces, antes de la consolidación? Su hermana dejó un montón de libros en la librería y creo que su diario estaba allí. Sí, sí. Escuché que falleció su madre. Pero no creo que Rebecca haya querido regalar eso. Entonces sí lo conocías. Como dije, conozco a la familia. Sí dijo que Joey condujo su carro al lago. Sí. Eso llevó a su hermana a irse de la ciudad y casi mató a su madre. Pero ella aguantó esos años. Sí dijo que era homosexual. Entonces, ¿lo molestaban? Bueno, ¿sabes? Sí, opinaba sobre todo, sí. Eran otros tiempos, Winnie. Al final, hay otro tipo de letra. La de su madre, quizás. Escuché que se llamaba Juanita. Sí, parece que sí. Es casi como si le hubiera escrito una carta a su hijo. Papá, creo que es la más triste que he leído. A lo mejor estás poniendo algo de tu madre en eso, ¿no crees? ¿Realmente crees que deberías estar leyendo eso, Winnie? Solo quiero saber más de Joey. No hay suficiente tristeza en nuestra propia familia. No voy a deshacerme de su diario. Bueno, no creo que debas hacer eso, pero... Si recuerdo bien, los Gibbs tenían una familia por aquí. Unos primos, creo. Puedo buscarlos por ti. Una banda vendrá más tarde, pero en la mañana, digo... No son una buena banda, así que no deberían tocar hasta tarde. Solo deja aquí eso conmigo y... lo checaré en la mañana. Recuerdo que en aquel entonces... Stevie Ray Vaughan está en la ciudad. 1986. Tenía un concierto en Muncie. Mi papá aún dirigía ese lugar y yo andaba por ahí sacando la basura en ese entonces. Deténme si escuchaste la historia, ¿está bien? ¿Hablaste con tu hermana hoy? Sí, papá. Está bien. Hola, Paredes. Hola, Marmee. Este es un buen poema para dormir. Hace temblar las campanas de su arnés para preguntar si hay algún filete. Los únicos sonidos, el barrido, el delicado viento y las hojas cayendo. Los bosques son encantadores, negros y profundos, pero tengo promesas que cumplir. Y kilómetros que recorrer antes de irme a dormir. Siempre compartimos la poesía. Era la única cosa que entendía de ti como hijo y que tú entendías de mí como madre. Ahora Yates era un viejo blanco, pero hoy en día todos son iguales. Déjame copiar esta parte aquí abajo para ti ahora. Beso a mi niño que llora y aprieto contra mi pecho. Y escucho las estrechas tumbas llamando a mi hijo y a mí. Vientos desolados que lloran sobre el mar errante.
Vientos desolados que revolotean en el llameante oeste. Vientos desolados que golpean las puertas del cielo y golpean las puertas del infierno. Soplan allí muchos fantasmas llorones. Habla Cotton. Sí, habla Brownie. Brownie, no he sabido mucho de ti en estos días. Dime, ¿tengo que ponerme el sombrero de concejal o el sombrero de casero o el sombrero de amigo de la escuela? Alguien desenterró el diario de Joey. ¿Quién lo encontró? Eso no importa. ¿Lo leíste? Sí. Y lo quemé. Entonces, ¿para qué me estás llamando? Solo pensé que quizás querrías saberlo. Sí. Si la gente aprendiera a permanecer en su propio carril, podríamos hacer algo de esta ciudad. Sí, creo que la campana ya sonó en eso. Acaba de pasar algo terrible. El diario de Joey Gibbs apareció de la nada. ¿Quién te dijo? Bueno, hay pocas opciones. Sai es un borracho y Dwayne está muerto. Bueno, ¿y él aún lo tiene? Por ahora no te preocupes por eso. Entonces, ¿qué quieres, Cotton? Te llamé porque somos amigos, el Q. Tú y yo vamos a ser amigos. Por siempre. Amor y orden en el bar. ¿Papá? La última vez que hablé contigo fue en la biblioteca de la escuela y aquí estás otra vez. Supongo que solo fui una sola vez, así que... La última vez que te vi fue en el fútbol, pero me quedé a la mitad. ¿Y cuándo regresaste? Cuando te dije. Solo que nadie fue a recogerme al aeropuerto. ¿Y cómo llegaste aquí, hijo? Pidiendo aventón. ¿Pediste aventón desde el aeropuerto? Mi situación no es la mejor, así que no me daba miedo que algún granjero del condado de Henry me asaltara. ¿Sigues siendo el borracho de la ciudad? No lo soy. Oh, bien, solo eres un borracho entonces. ¿Alguien del viejo pueblo se pone al día contigo? Resulta que soy parte del consejo del pueblo. ¿Cuál de los primeros 5 de poderosos vikingos te dio ese trabajo? Nadie. Resulta que Cotton es el presidente del consejo. Y yo fui nombrado cuando el viejo Charlie Majors murió. Nada ha cambiado. Siguen desfilando por la ciudad actuando como si Cotton hubiera marcado el gol de la victoria hace un par de días. Son los reyes de un pueblo fantasma. ¿Qué te da el derecho de regresar aquí y llamar a tu padre borracho después de que te fuiste 2 años? Tenía una imagen diferente en la cabeza cuando me fui. Y eso es mi culpa. Mira, lo siento, Winnie.
Solo pensé que tú, más que nadie, encontrarías una salida. ¿No vas a contestar? Hey, Marlies. Hola, Zoe. Oye, lamento que hayamos empezado con el pie izquierdo ayer. No lo hicimos. Lo hicimos. He andado muy drogada con tu trabajo últimamente. Bueno, hace unos años era como tú poniendo mis dibujos en Tumblr y ahora estoy aquí llenando dibujos para los dos grandes y estoy a punto de tener mi gran oportunidad. Bueno, supongo que no exactamente como tú, considerando que no tienes Tumblr, o presencia en la web, o tan siquiera un correo electrónico. Sabes, a veces cuando me hablas por teléfono, como que te imagino hablándome. En uno de esos teléfonos que Sabadonna Reads en It's a Wonderful No, Life. en realidad es una cabina telefónica. Espera, tengo que echarle otra moneda. Eso es lo que sigo. Puedo escuchar el sonido del marcador. Oye, escucha. Sé que no puedo hacerte ir a las convenciones o hacer que vengas a visitarme. Pero ¿qué tal si voy a verte? ¿Zoe? No, lo que pasa es que tengo un montón de alergias y en realidad son muchas restricciones para venir. Ni siquiera mi propia familia quiere hacerlo. Estoy segura de que no hay problema. Bueno, para empezar, no puedes tener joyas puestas. Y tu bolsa se debe quedar en el carro y tienes que usar ropa nueva y zapatos nuevos. Y antes de que vengas me tienes que enviar el recibo y así puedo comprobar y asegurarme de que todo es nuevo. Eso no suena raro ni nada, ¿eh? Puedo hacer todo eso, Zoe. Checaré mi calendario y te aviso. Tu calendario está justo allí en el refrigerador. Dice que estás libre todos los días, siempre. Bueno, hablamos pronto. No la vas a dejar venir, ¿verdad? Hazte una taza de té, en la taza que le perteneció a una linda anciana. Solo piénsalo. Hola, Brownie. Hola. El café está atrás. ¿Café? ¿Dónde está lo bueno? No tengo licencia para vender licor. Bueno, eso nunca detuvo a tu padre. ¿No tienes una hielera detrás del escenario? ¿Habrá espectáculo en la noche? Sí, pero uno que no va a interesarte. Ya casi no hacemos conciertos de rock clásico. Cuando nosotros lo manejábamos, a eso le llamábamos rock. Así fue. Mi hijo regresó. Sí, lo escuché. Me alegro que haya regresado en una pieza. Sí. Es bueno. ¿Alguna vez volviste a pensar en cuando tenías esa edad y eras más joven? No, no mucho. Probablemente sea mejor que no montes la tienda ahí atrás. Dwayne se ha ido y el resto, bueno, no los vemos mucho. Dwayne murió en un accidente en la granja. ¡Qué pinche suerte! Era el más cuidadoso de todos nosotros. Sí, fue algo triste. Sí, su hija vive en Indy ahora. Consiguió un buen trabajo. Se volvió a casar. Supongo que las cosas siguen su curso. Ella te vendió ese andrajoso y viejo espantapájaros, ¿no? Así es. Necesitaba un espantapájaros. Además, fue algo que hizo Dwayne. Más que nada lo uso como decoración. Y apuesto a que pagaste mucho dinero por esa cosa. Tú tienes un buen corazón, Brownie.
Es como en ese juego de campeonato, cuando venías en la cancha y tenías un tiro libre. ¡Un gran tiro libre! Pero le pasaste la pelota a Cotton. Y Cotton hizo ese lanzamiento y consiguió ser el héroe. Siempre me pregunté por qué hiciste eso. Tengo que dejar toda la ropa de mamá en el refugio y luego llevar algunas cosas a una casa de subasta y... No, no puedo solo tirar todo y ya. No, escucha. En un día o dos estará lista para vender y estaré de regreso. Oh, mierda. No, creo que un mapache o algo se metió a la cochera. Dios, espero no volver a ver un mapache en mi vida. Mira, voy a tener que llamarte de nuevo. ¿Qué rayos? Ah. Así que, ¿realmente vas a acelerar el ritmo esta mañana? ¿Sabes? Podríamos ir a Fort Wayne. Fort Wayne. Sí, no digo que vayamos a Australia. Manejando llegaríamos en 1 hora más o menos. Yo voy de copiloto. ¿Por qué haríamos eso? Para ver dónde vive Grass Green. Dudo que haya un monumento o algo así. Nuestros nombres se deshacen en agua. Tinta. Apuesto que podemos averiguar dónde vive y dónde trabaja. Vamos. Al menos dibújame a... ¿Cómo se llama? Salcor, el gato humano. No. Walman y Robert Bryan. No. Me siento sola, Zoe. Yo estoy aquí. No, me siento sola aquí dentro, así como tú te sientes sola ahí afuera. No estoy sola. Tú escogiste eso. Tuve que escoger esto. Zoe. Zoe. Eso no es Grass Green, ¿o sí? ¿Quién es ese? Papá. ¿Ya supiste? Lamento que tú lo hayas encontrado. ¿Hiciste café hoy? Sí, está en la cocina.
Dios. Puede que haya sido la última en beber de ti. Eso fue en la preparatoria. Sé que sí era un viejo amigo. Nos habíamos separado hace mucho, pero... Sí, era un viejo amigo. De hecho, estuvo aquí ayer. ¿Por alguna razón? No lo sabía. El primer concierto que mi padre dejó reservar aquí fue el de Dead Milkam. Sí, yo, Cotton, Dwayne y LQ estuvimos con esos tipos toda la noche y casi todo el fin de semana siguiente. Teníamos más música en esos tiempos. ¿Cerraste la biblioteca? Abriré de nuevo cuando la policía del condado termine. Quizás deberías de cerrar por hoy. No, es... mejor si solo... Así que... dicen que fue suicidio. Sí, Él se degolló. bebía mucho. Por muchas razones. ¿Pero por qué en la biblioteca? Digo, estaba ahí todo el tiempo, pero... ¿por qué? Va a matar los bienes raíces del centro. Sí, lo que vas a hacer con el trato no es probablemente lo que estaba en la mente de sí en el momento. Escuché que el hijo de Sai acaba de regresar de Afganistán. Lo que se sabe es que los dos estuvieron discutiendo ayer en la biblioteca. ¿Y qué rayos tiene que ver eso? Ya conoce los del ejército. Oye, ¿sabes que estuve en el desierto de Shield? Ese es mi punto. ¿Dices que Prentice tuvo algo que ver? Lo único que sé es que cuando mi papá era alguacil del pueblo, cuando había un alguacil en el pueblo, él habría dado algunos golpes, pero habría llegado al fondo de esto. Oh, ¿eso es lo que tu papá habría hecho? ¿Llegar al fondo de esto? Odiaría llevarle mis miedos a los pelones del condado o a la policía estatal. Digo, este chico acaba de regresar al pueblo y ahora Sai está muerto. Si me hablas para ocupar el asiento en el consejo, llama a Brownie. Él es el siguiente en la fila. ¿Hablas como si estuvieras por encima de todo esto? Yo soy el único que está por encima de todo esto. ¿Piensas que lo arreglas todo? Solo es gente que te da trabajo por lástima. Soy el que mantuvo a Sai fuera del país encerrado todos estos años, por lástima. Y los únicos que siguen yendo al lugar de Brownie van por lástima. Así que tienes que echarle un buen vistazo a todo. Sí, una vez le di un buen vistazo, Cotton. Y así es como resultó. No al consejo del pueblo y no a nada más. LQ, Hola. Lo siento, Tammy, pensé que eras Cotton. ¿estás sobrio? Sí. ¿Me preguntas como patrocinadora o como novia? Ambas. No se supone que seas ambas. ¿Vamos a hablar de eso ahora? En realidad no. Bueno, escuché que una de tus primas, Paige, fue asesinada esta noche por su novio. Solo me preguntaba si ya sabías. Sí, ya sabía. Creo que los dos la regaron en un par de cosas. Digo, es como algo de familia, ¿no? Sí. Mira, no sé cuáles hayan sido sus razones o excusas o lo que sea. Solo sé las mías. Y la verdad es que en realidad nunca se fueron. Pero a veces regresan más rápido que otras veces. ¿Quieres hablar de eso? No estoy seguro si podré. Eso no es bueno. No, tienes razón, no lo es. Oye, en realidad, ¿sabes? Sí hay algo. Soñé algo la otra noche. ¿Recuerdas la vieja foto del equipo que te enseñé? Sí. Bueno, uno de los chicos, Dwayne, el que murió en el accidente en la granja. En el sueño, lo vi en el campo y estaba usando su chamarra del equipo. Y a la distancia, lucía igual que en los viejos tiempos.
Y él trataba de decirme algo. ¿Qué era? Eso fue todo. No pude descifrar lo que decía. Lo gracioso es que no estoy seguro de lamentar no haberlo escuchado o alegrarme por no hacerlo. Prentice, Mira, no tienes nada que decir. Solo vine a decirte que me voy yo. Tengo un amigo que me dejará en Indianápolis de camino. Ahí averiguaré qué hacer. ¿y el funeral? Sí, eso es lo que me mantiene aquí. Parece que me despedí de él hace un par de años. ¿Por qué sigues aquí? ¿A qué te refieres? Bueno, solo pensé que no te vería aquí cuando regresara. No sé, solo pensé que te irías a hacer cosas más grandes. No pensé que me notaras. Los estudiantes más grandes nunca le prestan atención a las más jóvenes y los deportistas nunca notan a los nerds. Sí, bueno, nunca fui como la mayoría de la gente. Tampoco tú. Bueno, mi papá me necesita y mi hermana, aunque no la veo seguido. Y sería realmente difícil encontrar a otra bibliotecaria que quisiera venir a este pueblo como yo y... Un pueblo moribundo. No voy a regresar aquí, no lo creo. no iré a ninguna parte. Buena suerte, Win. ¿Qué demonios acaba de pasar? Habla, Willick. ¿Benny? Benny, soy Rebeca. Pensé en arriesgarme a ver si aún tenías el antiguo Sí, número. el número estaba disponible, así que lo puse en mi celular. Lo hace más fácil para viejos amigos. Lamento tu pérdida. Sí, bueno, no éramos cercanos, así que supongo que todos saben por qué. Supongo. Así que Benny, te llamo por trabajo. Creo que alguien irrumpió en la vieja casa y se llevó algunas cosas. Digo, solo basura de la que me iba a deshacer, pero aún así... Bueno, es un pueblo pequeño. Todos saben que tu mamá falleció, pero quizás no saben que la estás limpiando. Puedo hacer que un coche del condado pase más seguido. No tiene mucho que tú y yo conducimos por todo el campo buscando hierba. Ese era un mundo diferente. La música era mejor, los dientes eran mejores, nadie robaba cobre de las casas viejas. ¿Estarás mucho en la ciudad? Bueno, volveré a Chicago en la mañana. No sé exactamente qué me esperé en casa, así que... Está bien, entonces. Bueno, me tengo que ir, Rebeca. Cuídate. Sí, tú también. Maldición suena igual. Maldición. ¿Hola? ¿Joey? ¡No! Y luego dijo que yo era como una cruza entre su madre y la madre de Viernes 13. Guácala, eso te pasa por conocer a un tipo en un laberinto de maíz. No te preocupes, se acabó. O está por acabarse. ¿Vas a usar bloqueador? No te preocupes por mí. Quizás te vea ahí. Adiós. Nos vemos. Deslizar, 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 deslizar. Sí, claro. ¿Un asesino en Craigslist? Deslizar, deslizar. Número desconocido bloqueado.
haces? Solo resolviendo algunas cosas. ¿Qué dibujas? ¿Voy a manejar eso? ¿Eso es agua? ¿Ese carro está bajo el agua? Recuerdo el cráneo aventurero, es como el mío. Zoe, ¿qué estás haciendo? Yo... no sé. Winnie. Ya pasó el almuerzo. No se supone que Winnie llame después del almuerzo. Marley llama después del almuerzo. Winnie llama en la mañana. Hermana, ¿no crees que tienes otros problemas? Estoy viva. Hola, Winnie. No pido que vengas a Acción de Gracias. Ni siquiera te pido una foto tuya con el periódico y la fecha de hoy. Ya no tenemos periódico en el pueblo. Solo te checo. Soy tu hermana. Soy. Gracias, Winnie. De nada. Pero llama temprano mañana. Soy, lo lamento, están pasando muchas cosas de las que no sabes. Soy. ¿Elq? ¿Entraste solo? Oye, ¿qué? ¿Cómo es posible? Así que la hija aceptó el trato por la casa Gibbs. Lo hicieron. Es porque pudiste mantener mi nombre fuera de eso. Gracias por eso. Es lo que hago. Muy bien. Espera, me está entrando otra llamada. ¿Habla Cotton? Cotton, soy Ben Willick. ¿En qué te puedo ayudar, Benchy? No jodas, Cotton. No me digas Benchy. No he jugado baloncesto en 25 años. Ahora estoy en el condado. De acuerdo, de acuerdo. Benny. Escucha, hablo por el Q. Hubo un accidente en su casa y murió. Se desangró hasta morir, lo encontró su novia. Parece que murió por un descuido. Estaba usando una sierra de mesa. Eso no tiene sentido. Sabía usar sus manos. Parece que fuiste la última persona con la que habló de acuerdo con el celular que traía. Lamento saber eso. Solo quería saber si tenía algo más en mente. ¿Quizás volvió a tomar? Creo que solo quiero saber de qué hablaron. De lo mismo que siempre hablábamos. De los viejos tiempos. Cotton,
¿No crees que él quería...? Podría ser como cuando el viejo Dwayne se metió en esa trituradora. Ahora estamos viendo todo. No es como en los viejos tiempos policiales, como cuando buscaban gente aquí y allá y hacían lo que querían. ¿Entiendes lo que digo? Oye, ¿oíste que el hijo de Sai regresó a la ciudad? ¿Qué tiene que ver eso con el precio del maíz? Tú dime. Es como dijiste. No es como en los viejos tiempos policiales. ¿Olvidaste algo? No. Esto es nuevo. Sé que el Q solía andar mucho por ahí con la mano de fuera. Pero eso es porque era muy pinche orgulloso para vender las hectáreas de su abuelo en el condado de Randolph. Ve a investigar eso un poco. Tal vez estén listos para seguir. Lo tienes. ¿Sabes? Terminé con un buen de bastardos en mi época, pero puede ser que esto termine bien para mí al final. Regresa la llamada. Hola. Hola. Solo reportándome. Prueba de vida, día 4382. Bien, bien. Lo siento, tuve una noche dura. ¿Sueños? Como siempre, es la hora de despertar en la que me preocupo. Desearía fuera diferente. Especialmente justo ahora. Bueno, es solo la manera en que las cosas siempre han sido. Siempre fuiste como papá. Y yo siempre fui más como mamá. Digo, escogimos lados de niñas cuando se divorciaron, pero eso fue entonces. Podemos ver qué pasó, porque pasó un poco más claro ahora. ¿Podemos? No puedes quedarte en casa de mamá mientras yo vigilo a papá todos los días por el resto de vida. ¿No podemos? Habla, Willick. Benny, soy Tammy. Lo siento. No es problema, Tammy. Estoy aquí para hacer lo que pueda por ti. Lo sé. Siempre has sido uno de los buenos, pero... El Q realmente estaba luchando. Sé algo de eso, pero ya murió. Eso no importa. No, es más que eso. El Q pensó haber visto a Dwayne Gay en un sueño y entonces... La mañana que sucedió... Pensé haber visto a el Q en un sueño también. Bueno, lamento oír eso. Seguramente es algo duro. Todo se remonta al equipo. Al viejo equipo de baloncesto. Bueno, yo estaba en el equipo y no estaba en el equipo. No era titular y en ese entonces lo era todo. Y ahora no es nada. Pero significaba algo para el Q, sí, y los otros sí. Había algo más, Benny. Había algo más ahí. Así que había dos. Sí, eso es una forma de verlo. Y la otra forma, me pregunto por qué tardó tanto en pasar. ¿Qué quieres decir con eso? Olvídalo. Hace rato recibí una llamada de Benchi. Lo puse sobre el hijo de Sai mientras que hablaba con él. ¿Qué tienes contra él? Bueno. Sai siempre fue el eslabón débil de la cadena. Y la manzana podrida nunca cae lejos del árbol. Mira a tus hijas. Al menos una de ellas salió a la mamá y mira qué tal le va. ¿Brownie? Sabes, un día crees que eres el rey de la colina por todo este tiempo. Y al día siguiente te das cuenta de que estás parado en un basurero. Eso no es un basurero. Es un centro de reciclaje. Es lo que aprobó el ayuntamiento. ¿Dónde oíste lo contrario?
Te llamo después. Esos pinches perros. ¡Catalina! Ven acá y limpia este cochinero. ¡Catalina! Maldita sea, ¿para qué te estoy pagando? No puede ser. Biblioteca Pública, habla Winnie. Winnie, soy Ben Willick de la oficina del alguacil del condado. No sé si nos conocemos. Claro, he escuchado su nombre. ¿No jugaba baloncesto con mi padre? Bueno, medio jugaba. Hey, Winnie, escucha. Supe que el hijo de C. Prentice estuvo el otro día en la biblioteca. Él y su papá discutieron. No diría que fue una discusión como tal. Bueno, ¿sabes a dónde se fue? Me gustaría hablar con él de eso. Dijo que le iban a dar una ventona indie. No estoy segura dónde irán después. ¿Sabes cómo me puedo comunicar con él? Lo siento, no lo sé. Eso es realmente una pena, Winnie. ¿Recuerdas a la hija de Dwayne Gray, Claire? No sé si estuvieron juntas en la escuela. Esto no es de dominio público. Se colgó hoy en su departamento en Indianápolis. Y esa no es la peor noticia de hoy, aunque duele cuando una persona joven muere. Cotton Boots se suicidó esta noche. Su empleada estaba arriba y escuchó el disparo. Y ese era un primo que pensé que viviría más que nosotros. ¿Qué tiene que ver esto con Prentice? Bueno, quizás nada. Probablemente nada. Pero su papá se suicidó. El Q. Swain murió en un accidente. La hija de Dwayne se suicida y Cotton se disparó. No lo sé. Quizás se deba a que la suerte en el condado se está acabando. Muchos dicen que lo último bueno que nos pudo pasar fue cuando Cotton encestó en el último minuto en el partido de baloncesto. Tuve un buen asiento esa vez. Quizás tenga un buen asiento para el final de todo. Quizás es todo. He pensado mucho en Country Roads. Solía pensar que yo era muy bueno para John Denver. Sé que ahora no fui lo suficiente. Sé que todo esto es extraño, pero... han sido un par de días extraños. Entiendo, señor. Pero lo lamento, me tengo que ir. Papá, Winnie, ¿qué es lo que tienes? solo... tenía que verte. Yo... tuve un presentimiento. ¿Un presentimiento? No como soy. Yo... no lo sé. Hey, está bien, está bien. Todo parece estar de cabeza en estos momentos. ¿Tú hablaste hoy con Zoe? Papá, no. No he hablado con Zoe. Estoy preocupada por ti. ¿Qué no ves lo que está pasando? ¿Qué crees que está pasando, Winnie? Tus amigos, papá. Mira, ¿dónde está el diario de Joey? Bueno, te dije que iba a buscar a sus primos y yo... Papá, ¿dónde está el diario? Esto viene desde hace mucho tiempo.
Yo no dibujé esto. ¿Fantoma? ¿Winnie? Quemaría un granero si pudiera salirme con la mía. Todos estos pinches caminos rurales parecen la misma chingadera. No viviría aquí ni por $1,000,000. Le dispararé a ese perro si lo veo de nuevo. Nadie puede culparme de eso. Nadie sabrá nada al respecto. Me salí con la mía una vez. Solo no mires a nadie cuando estés montando. No tienes que ser una. Y de alguna forma perdí un par de dedos. No maté a nadie en ese carro. Creo que el seguro pagará por la granja. Creo que me ataría ese par de dedos. No toco el piano ni nada. No tengo Facebook. Puedo vivir sin un par de dedos. Maldita sea, solo quiero un cómic. Te mentí, Winnie. Joe Gibbs era mi amigo. Y su muerte ha rondado este pueblo por todos estos años. Recuerdo las primeras vacaciones que hicimos en ese carro viejo a la cueva del mamut. Llovió todo el tiempo, pero aún así nos divertimos. Olvidé todos los conciertos en casa, micrófono y lo que sea. Además, los chicos tenían ese juego de ajedrez magnético. No creo que nunca lo hayan jugado ni nada. Luego fuimos de viaje a Florida. Creo que fue Carolina del Norte. ¡Gracias a Dios! Oh Dios, es la puerta de la cocina. Zoe, Dejaste la llave de la puerta trasera donde siempre. En serio tienes que dejar de hacer eso. No, no me toques. Zoe, hay algo allá afuera. Eso... Yo sé. Es el viejo espantapájaros. El de la antigua granja. Y antes de eso, era de Dwayne. Y antes de eso, le quitó la camisa a alguien como recuerdo. Supongo que hay mucha gente que no está muy contenta con que haga eso. Y muchas otras cosas. Papá, ¿quién le quitó la camisa de franela? Yo mejor voy... Chequearé la puerta trasera. Zoe, ¿cómo? Porque tuve que hacerlo. Y está de la chingada. Dile, papá. Dile por qué eso mató a los demás. No lo sé. Sai, el Q, Cotton, la hija de Dwayne cuando Dwayne ya estaba fuera del alcance. Vamos, papá. Joey me mostró su diario. Antes eran otros tiempos. Y yo le dije a los otros chicos del equipo, yo les dije lo que había escrito ahí, lo que había leído.
sabía que Joey conducía hasta el lago Hourglass, a veces para escribir. Les dije a los otros chicos, es todo lo que hice. Lo juro, no subí allá. Escuché más tarde lo que había pasado. Escuché que Cotton y los demás chicos fueron al lago y le dieron una paliza. Joey cayó, se golpeó la cabeza y se asustaron. Se asustaron y lo pusieron en su carro y lo empujaron hacia el lago. El papá de Cotton era el alguacil en ese entonces. Todos sabían que Joe era diferente. Nadie iba a hacer un escándalo por eso. El papá de Cotton se hizo cargo de todo. Pero tienen que entender que yo no quise llegar tan lejos. Papá, ¿por qué tú? Porque no quise que se enteraran de mí. Porque no quería que se voltearan contra mí. Pero, papá, tú no estuviste ahí. Tú no... Sí lo hice, Winnie. A mi manera lo hice. Papá, no. No quiero que te lleve como se llevó a la hija de Dwayne. Tengo que estar seguro de que me lleve a mí. ¿Sabes que eso no funcionaría, papá? No somos tus verdaderas hijas. Eres homosexual, papá. Tienes que tener sexo con las mujeres para tener hijos. Mamá lo sabía. Mamá siempre supo que estabas involucrado. Lo supo de la misma forma que yo. Supo por las voces. Lo supo de cosas que la gente tocaba. Lo supo por el pasado. Por eso se suicidó. No fue por el divorcio. No fue porque amaras a los hombres. Y el espantapájaros no es el regreso de Joey Gibbs por venganza. No es su mamá. Eres tú, papá. Joey fue mi primer amor. También amé a su madre. Esa mujer loca que me traje de la universidad. Y las amo, chicas. Papá, no. El espantapájaros eras tú y... No solo eras tú, era todo el mundo. Era la culpa de Sai y de LQ. Y el desprecio de Cotton por cualquiera que fuera más débil que él. Era todo el mundo. Oh, ya sabes. Eso es justo lo que descifré sin salir de la casa. Tienen que dejar de pelear, chicas. Al final, solo se tienen la una a la otra y eso es todo. Soy yo. No te sueltes. Escuché a mamá. Un día te despiertas y te das cuenta que nunca se va a subir una chica a tu camioneta, ni te va a pedir que sueñes con rock and roll, y que el diablo nunca va a poner un violín de oro a tus pies. Y ese día tienes que aprender a ser quien eres, a ser tú mismo.